coloca una bomba oculta en su plan fiscal que llevaría las tensiones a otro nivel. Una forma sería el control de capitales. No por aranceles, sino directamente control de capitales. Este ajuste no va a ser rápido. Es decir, este ajuste ni va a ser rápido ni va a ser posible hacerlo rápido. Trump, el problema que le pasa es que quiere implementar rápido antes del midterm. Y yo quiero un pony dorado, volar por el cielo y ser multimillonario. Un último informe de Bank of America, que estos son el bono a 30 años en términos de rentabilidad real. Y estamos en niveles igual de altos que en 2008. El problema podría venir no tanto porque quiera una recesión, sino más bien porque a lo mejor Trump se puede enfrentar dentro de poco con las Cortes, con el Poder Judicial. Por eso salen y dicen, no, si nosotros estamos luchando por la desigualdad, hay que frenar la desigualdad. ¿Qué coño estás luchando por la desigualdad? La estás incentivando. La están incentivando ellos, con sus manipulaciones constantes. Y como bien decía, por aquí con nosotros mi querido amigo Javier del Valle, que es un placer tener en el canal para hablar de toda esta situación, hablar de la situación de la economía con Donald Trump, que sigue de nuevo en el foco de la actualidad, tendremos novedades de los aranceles pronto, también del plan fiscal y esa bomba oculta que comentaremos ahora y que tú has hablado de ello en tu canal de YouTube, que invito a que lo vean cuando puedan. Pero bueno, todo esto y la situación de mercados, por supuesto, que es intensa. Así que, como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias a ti, Héctor. Siempre es un placer estar con tu gente, estar en tu canal y, bueno, a ver qué podemos comentar, poner un poco de pistas sobre lo que está pasando y entenderlo. Vamos un poco todos perdidos, yo creo, por Trump. Cada día nos desvela algo nuevo y, bueno, y sobre todo creo que va a ser más entretenido todavía a partir del año 2026, ya lo verás. Seguro que sí. Bueno, el año que viene yo creo que va a ser el año más intenso, ¿eh? Tiene toda la pinta. En fin, antes de seguir, recordaos a los que veáis esto desde mi canal de YouTube, que sois la mayoría, que dejéis vuestro like si os gusta este tipo de contenido. Tardáis nada en hacerlo para dejar vuestro like y apoyar por aquí el canal. Que por supuesto os suscribáis al canal si no lo conocíais o si lo conocíais pero no estáis suscritos, y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que publicamos vídeos. Y deja tu comentario abajo de qué te parece esto de Donald Trump. ¿Creéis que tiene cartas debajo de la manga? ¿Os fiáis de lo que está haciendo Donald Trump? Participad activamente, que seguro que tenemos un debate muy interesante en ese sentido. Pero bueno, antes de meternos en esta bomba oculta de la que hablábamos de Trump, y lo vamos a ver además con una información que también recogía de esto El Economista, porque poca gente está hablando de ello, luego iremos a esto, pero antes, se espera que pronto tengamos de nuevo sobre la mesa nuevos titulares sobre la guerra comercial en relación con Europa y el resto del mundo. ¿Para ti viene más volatilidad derivada de todo esto próximamente? Porque hemos visto pues un alivio en estas últimas jornadas, un rebote muy fuerte desde el peor de los escenarios. ¿Crees que puede tocar ahora más ajuste? A ver, ajuste, yo lo plantearía de la siguiente forma, Héctor. Creo que nos estamos enfocando desde el muy corto plazo, es decir, todos hemos puesto un poco el foco en, tras, ahora este tío va a poner un arancel del 120%, del 50%, del 60%, como que fuese una guerra instantánea y que estaba escalando muy rápido, ¿no? Y nos estábamos asustando en el corto plazo muy rápido, pero lo que tenemos que entender, creo, es que este ajuste no va a ser rápido. Es decir, este ajuste ni va a ser rápido ni va a ser posible hacerlo rápido. Es decir, es muy ambicioso lo que quiere hacer Trump y creo que a principio de año lo comentábamos. Trump quiere muchísimas cosas, pero es que todas no puedes tenerlas. Quería reducir el déficit, reducir el valor del dólar, reducir los intereses, conseguir que el resto de países le paguen y poder recortar impuestos y que le cubran toda la diferencia de lo que le paguen. Bueno, ya, y yo quiero un pony dorado, volar por el cielo y ser multimillonario, pero hay cosas que en esta vida pues tienes que ir paso a paso y de forma progresiva, ¿no? Pues lo mismo ocurre con Trump, ¿no? Y entonces se ha ido dando batacazos por pensar que todo se puede implementar de 2 días para otro, y es el propio mercado el que le ha frenado. Oye, tío, ten cuidado porque tú no puedes implementar de esta forma así de rápido y pensándote que por el poder ejecutivo puedes justificar todo tipo de cosas, ¿no? Hemos visto de hecho que a nivel legal el Tribunal de Comercio le ha tumbado los aranceles impuestos por la ley IEPA, no todos, porque los aranceles se ponen, creemos que es algo como general y solo un arancel y ya está, pero se ponen por distintas secciones. Entonces Trump tiene mecanismos por el ejecutivo que puede aplicar distintas leyes, pero una que había utilizado sobre todo para los aranceles globales, el 10% ese que salió con la tablita y que había luego anunciado la pausa, utilizó, y el que utilizó también para China, México y Canadá a principio de año, era el conocido por la ley IEPA. La ley IEPA es una ley de protección de seguridad nacional que permite al presidente, pues si detecta que hay un problema de seguridad nacional, intervenir. Entonces, él justificaba siempre el fentanilo como el problema de seguridad nacional, y por eso siempre cuando le ponían aranceles a México, a Canadá o a China, siempre hablaba del fentanilo, la crisis del fentanilo, porque utiliza ese argumento para justificar esa emergencia nacional, ¿no? Lo que pasa que el Tribunal de Comercio le ha dicho, esto no se sustenta, la IEPA no permite poner aranceles, ni se sustenta poner aranceles bajo esta ley. ¿Puedes tener otras leyes para poner aranceles? Sí, tiene otras secciones donde puede poner aranceles, por ejemplo, a industrias específicas, al acero, al aluminio, puede poner a los semiconductores, a las farmacéuticas. Eso sí que no se lo van a discutir desde las Cortes. Ahí, de hecho, por eso justo en estos últimos días hemos visto cómo ha incrementado el de aluminio, el de acero, todavía más, ¿no? Porque esos son más fáciles de defender. Pero los de la IEPA son complicados. Por ahora lo ha llevado
abogado, su equipo lo llevó al Tribunal de Apelaciones, apelaron y el Tribunal de Apelaciones mantuvo los aranceles bajo la IEPA a la espera de más investigación. Si se lo tumban, tendría otra sección por la que puede imponer hasta un 15% de forma global, pero tiene 150 días para obtener la aprobación del Congreso. Entonces, bueno, tendría que defenderlo. Al final lo que creo es, Trump el problema que le pasa es que quiere implementar rápido antes del midterm. Trump no quiere perder el midterm. Fíjate, yo creo que hay cosas que he ido averiguando y que considero que tengo cierta certeza en ello. Puede que luego me equivoque, o me equivoco en el 99% de cosas que digo, No, hombre, pero no. tengo certeza de que Trump ni quiere una recesión, ni quiere tampoco perder las midterm. Es decir, y fíjate lo que pasó cuando cayó el mercado. Cuando cayó el mercado, explicamos aquí en el canal el problema de ignorar Wall Street. ¿Te acuerdas cuando decían, no miramos Wall Street, no miramos Wall Street, este es el año de Main Street? Sí. Eso nos vendieron y que duró 3 meses porque dijimos, cuidado con el efecto riqueza. Si Wall Street cae un 20, 25, 30%, ¿qué empieza a pasar? Que afecta al consumo, porque la gente está invertida en bolsa y las pensiones están ahí, la gente tiene su dinero ahí. Si resulta que mañana me cae la bolsa un 80%, un 50, un 40, me siento más pobre y consumo menos. Nos pasa a todos y entonces no me compro un coche, no me compro una casa, no me compro lo que quería comprarme y el 70% del PIB estadounidense es consumo. Entonces, ¿qué vieron? Ostras, efecto riqueza negativo, como dejemos caer los mercados un 30, 40%, nos va a impactar en el PIB y ahora sí que podemos tener una recesión. Y ahí demostraron, tanto Bessent como Trump, como toda la administración, demostró que no quieren una recesión, pero a la vez quieren reorganizar el comercio global, ¿no? Entonces, para mí ha quedado claro que se han dado cuenta que, lo primero, la economía va a prevalecer y de hecho por ello cambió el discurso, ¿no? Un Bessent que a principio de año, economía detox, nos vamos a apretar el cinturón, vamos a sufrir, esto va a ser duro, nos vamos a alejar de los excesos de Biden, vamos a tener que pasar una etapa dura. Y ahora tenemos un Bessent que, secretario del Tesoro, que ha cambiado completamente la narrativa y es, ahora vamos a crecer por encima de la deuda, vamos a salir de esta desregulando, creciendo, vamos a crecer tanto, Estados Unidos va a crecer tanto que la deuda PIB se va a estabilizar. Y ya no es desde el enfoque de vamos a apretarnos el cinturón, sino desde el enfoque de crezcamos lo suficiente, impulsemos tanto la economía que aunque la deuda crezca, estamos creciendo en términos nominales por encima de la deuda y por tanto podemos estabilizar el ratio deuda-PIB, ¿no? Y ese es el cambio de paradigma que yo creo que ha habido y que a partir de aquí nos deja mucha guía, que es que no quieren una recesión. Tenemos una especie de Trump put en cierto nivel donde podríamos esperar cierta intervención porque ha ido cuadrada además la valoración de Trump, la aceptación de la gente de cómo le gusta a Trump, ha ido cayendo exactamente igual que el mercado y ha ido rebotando cuando rebotó el mercado. Entonces, en cuanto haya visto el eso, ya sabe que el mercado es un barómetro para ganar votos. Y lo tercero, el problema podría venir no tanto porque quieran una recesión o inducirla o desacelerar, que era un poco lo que a principio de año me asustaba a mí un poco, sino más bien porque a lo mejor Trump se puede enfrentar dentro de poco con las Cortes, con el Poder Judicial, que llegue un momento en el que él considere que el Estado tiene que aplicar ciertos aranceles o ciertas cosas y a nivel legal le corten las alas. Y si le cortan las alas a nivel legal, sabemos que Trump está un poco más crecido que en el primer mandato. Él cree que tiene una misión, es una especie de Reagan, cree que ha llegado con una misión única y que tiene que cambiarla y bueno, es respetable de cara a si él lo considera así, vale, pero el problema es que hay unas leyes y el problema es que esto acabe en un conflicto constitucional, que es un poco el cisne negro que tengo ahí considerado por ciertos comentarios que ha hecho Trump hacia el Poder Judicial, hacia el Supremo, de cara a este tema de los aranceles a nivel legal. Y el tema de los bonos, que muchas veces lo hemos comentado, porque fíjate, te voy a compartir aquí el gráfico de un último informe de Bank of America, que estos son el bono a 30 años en términos de rentabilidad real, ¿no? Real rate, ¿no? Y estamos en niveles igual de altos que en 2008, ¿no? Comentaba Bank of America y dice, cuidado con esto, que sí, que puede haber crecimiento, como tú dices, se va a fomentar el crecimiento, pero expectativas de inflación, cuidado hacia dónde nos vamos, ¿no? ¿Crees que ese es otro de los riesgos reales dentro de estos próximos meses? ¿Ese repunte de verdad de la inflación? Bueno, es probable, es probable. He mirado las expectativas de inflación porque sí que es verdad que todos los intereses a largo plazo han repuntado. Pero, de nuevo, como explicamos el año pasado, y creo que en tu canal lo tocamos bastantes veces este tema, el problema no es un problema de prima de inflación, es un problema de prima de plazo. Es decir, si yo compongo un interés, voy a explicarlo muy sencillo porque a lo mejor hay gente que no invierte en renta fija y dice, hostia, esto me pilla un poco de nuevas, ¿no? Un interés al final se compone del interés real, es decir, de lo que te daría un activo libre de riesgo, y luego le sumas unas primas. ¿Por qué le voy a sumar unas primas? Coño, pues porque si yo compro renta fija que me paga un 3 y la inflación es un 3, yo no voy a aceptar un 3 porque palmo pasta. Bueno, no gano nada, me quedo en cero, ¿no? Entonces, si la inflación es un 3, pues voy a exigir una prima de X y entonces voy a exigir un interés nominal que me pague un 4 para ganar un 1 real, ¿no? 4, se me va un 3, me queda un 1 real. Eso sería una prima de inflación. Si resulta que el emisor es Pepito SL, que está quebrado y no puede pagar, pues no le voy a prestar dinero a un 3, le voy a prestar dinero a un 7. Le voy a pedir una prima de crédito, por riesgo de crédito. Ahí es donde entran los diferenciales de crédito, ¿no? Esas agencias de Moody's y tal, que se dedican a poner ratings. Lo que pasa que una cosa es poner un rating a una empresa, que la puedes valorar, y otra cosa es ponerle un rating a un emisor soberano como Estados Unidos, que es más complejo, ¿no? Luego tienes
otras primas y hay una prima que es la prima de plazo. Y la prima de plazo es una prima que básicamente en una economía normal lo que debería ocurrir, y la prima de plazo ha estado hundida durante años porque han estado tan manipuladas los mercados de renta fija, los tipos de interés, todo lo que han hecho los bancos centrales desde 2008, que la prima de plazo venía estando negativa. Para que nos hagamos una idea, la prima de plazo sería el extra que pido por recompensa, por interés, por invertir en vez de un bono a 5 años, a uno a 30. Porque yo qué sé qué va a pasar en 30 años. A lo mejor hemos muerto, nos hemos extinguido, o han llegado los aliens. Entonces, yo me tengo que proteger, entonces pido una prima más alta. Y lo lógico en una economía que funciona sería que la curva de tipos estuviese lo más empinada posible, lo más alcista posible. ¿Por qué? Porque a corto plazo, donde no corres riesgos, donde apenas tienes riesgos, sobre todo si el emisor es un emisor soberano como Estados Unidos, no hay riesgo de liquidez, no hay riesgo de tipo de interés, no hay riesgo casi de diferencia en el precio, ahí debería de pagar muy poco, y en los tramos largos la prima de plazo debería pagar mucho más. Es decir, exponerme a 30, 40 años es un riesgo mucho más elevado y tengo mucha más volatilidad, riesgo de duración, etc. De hecho, que la curva esté tan alta en los tipos a corto plazo es un subsidio, es el mayor subsidio a los ricos. Claro. La gente sale, no, hay que subir tipos. Tú sabes que el interés del bono a un año, perdón, estadounidense esté al 5%. Eso sí que es un subsidio a los ricos, les estás dando dinero gratis. Claro. Es un 5% anual que se llevan sin riesgo. Por eso, el mercado no está hecho así. Por eso, Javi, está Warren Buffett con 347.000 millones en letras, ¿no? Y en cash. Claro, y por eso salen y dicen, no, si nosotros estamos luchando por la desigualdad, hay que frenar la desigualdad. ¿Qué coño estás luchando por la desigualdad? La estás incentivando. La están incentivando ellos con sus manipulaciones constantes, tanto del control de la curva de tipos como lo que hace la Reserva Federal. Es un control constante donde lo único que hacen es crear más desigualdad. Y no se dan cuenta. Y crean desigualdad donde los ricos están sentados sobre millones y millones y millones de liquidez que tienen guardado en fondos monetarios que están generando un 5. Y lo que tú dices, si Warren Buffett tiene más letras que la Fed, ¿para qué coño dice Warren Buffett? ¿Para qué me voy a exponer a una empresa con el riesgo que tengo para que me pague un 7 anual cuando tengo una letra riesgo 0 que me paga un 5? Es un chollo. Que habría que ser inútil. Chollo. Claro, es un chollo. Pues claro. Entonces, lo están incentivando ellos. Entonces, la curva debería estar lo más empinada posible. Y lo que ha ocurrido no es que ahora nos extrañe, es que la gente dice, ostras, ¿cómo puede ser que el tipo de interés a 5 años esté al 5%? Es que no, lo que era raro era lo que ocurrió durante del 2008 al 2020, 2018 aproximadamente. Que los tipos estuviesen en negativo 0. Es decir, que alguien esté prestando dinero y que no esté ganando nada, que encima esté corriendo riesgos y encima tenga que pagar. Que en Europa tuvimos tipos negativos. Eso significa que tú prestabas dinero y tenías que pagar por prestar dinero. ¿En qué cabeza es una cabe aberración, eso, ¿no? Entonces, es una aberración. Ahí es verdad que los que sacaban pasta eran los que jugaban con el precio del bono, ¿no? Ahí era la jugada, ¿no? En ese momento. No por yield, no para cobrar el cupón, sino para generar la pasta al ver que el bono cada vez valía más, ¿no? Por la alta demanda sostenida por los bancos centrales. Ese chollo se acabó también para muchos gestores de renta fija. Ahora ya vamos a otro contexto. Claro, Héctor, y eso es lo que está explicando y de hecho es que lo explicamos el año pasado, si alguien se mira los vídeos de renta fija que hicimos el año pasado, comentábamos esto en plan, aunque la inflación caiga, la prima que puede subir es la prima de plazo porque la gente va a demandar, por los déficits fiscales que están teniendo los gobiernos, la gente demanda un interés mayor. Dicen, oye, yo no me voy a exponer ¿para qué me voy a exponer a 30 años? ¿A un 5? Cuando me puedo exponer a 5 o 3 años y ganar un 4. ¿Para qué lo voy a hacer? Claro. Teniendo una volatilidad ¿qué me voy a? ¿20 años, 30 años? Que tengo una volatilidad del 20-25%, que es casi la misma que experimenta el SP. Voy a tener esa volatilidad para ganar casi lo mismo que puedo ganar con renta fija a corto o medio plazo y tengo un riesgo de duración enorme y no sé cuál va a ser la inflación. Y en el mundo hacia el que vamos, un mundo dividido en bloques donde cada vez tiramos más de deuda y deuda y deuda y deuda y déficit. Pues ¿qué dice el tenedor de bonos? Dice, oye, yo aquí no me meto. O sea, no me voy a 20 años porque a saber lo que hacen estos. O sea, si estos decían que iban a reducir el déficit al 3 y han durado 3 meses con el cuento del déficit al 3, ¿qué me creo? ¿Qué me creo? Entonces, como dice Daniel y como dice sacado de Lynn Alden, este tren no lo para nadie. Y la gente se está empezando a dar cuenta y el problema es que eso requiere prima de plazo. Pero ya te digo, lo que ha pasado es que se ha normalizado la prima de plazo, que venía
negativa, lo cual no era lógico. Y ahora se está normalizando y eso es lo que ha hecho que la curva realmente se desinvierta por la parte corta. Es decir, los tipos a largo están más o menos donde tendrían que estar. Quizás bajan un poco si la inflación se calma, si la economía deja de crecer tanto, y a lo mejor el 10 años se queda en el 4%, 4,2%, estable o algo así. Pero lo que va a bajar realmente es el tramo corto, a medida que la Fed pueda poco a poco ir bajando los tipos de interés, para que la curva se quede empinada de forma normal y lógica. Antes de entrar en toda esta parte de la bomba oculta del plan fiscal de Trump, que creo que va a ser muy interesante para todos los que nos estén viendo, y ya que estamos hablando de bonos, quería compartiros y compartir contigo también una de las ideas que hablamos siempre desde aquí, que como bien sabéis fomentamos la educación financiera, el hecho de que tenéis que invertir, de que movilicéis vuestros ahorros con la amenaza de la inflación, pero también con las amenazas de las incertidumbres que pueden venir en los próximos años. Siempre lo hemos hecho, también sé que Javier en su canal lo hace habitualmente, y una de las alternativas, y como bien sabéis este programa está apadrinado por Freedom 24, lo podéis ver con que Freedom ahora ha ampliado su selección de ETFs con fondos incluidos ETFs con mayores dividendos. Creo que esto es muy interesante dentro de una planificación financiera. Pues mirad los ETFs destacados que están incluyendo ahora, como el FTSE All World High Dividend, el SPDR S&P US Dividend Aristocrats. Bueno, para diversificar, tener esta renta, lo que hablábamos, rendimientos que puedan ser superiores al 5, 6, 7%, los podéis encontrar a través de la plataforma. Tenéis el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, os lo pasan también en directo por aquí por el chat, y que sepáis que tenéis una promoción de bienvenida, la Welcome Promo, que en función a la aportación inicial que hagáis dentro de la plataforma, os regalan acciones. Si hacéis una aportación de entre 1.000 y 4.999 euros, por ejemplo, os regalan una acción de regalo, y si es más, pues más acciones de regalo. Tenéis todos los detalles, como bien digo, si pincháis en ese enlace, y bueno, pues la cuenta os la creáis muy fácilmente, simplemente como vuestro DNI a mano, rellenáis todos los procedimientos y es muy fácil. Yo la utilizo habitualmente. Sé que Javier también hace contenido de este tipo y también ha hablado de este tipo de productos que son, creo que, interesantes para todos, y cómo no, diversificar cartera y buscar este tipo de productos puede ser interesante, ¿no, Javier? Dentro de una diversificación para un cliente prototípico, ¿no? Totalmente, totalmente. ETFs ya sea de dividendos que te generen cierta rentabilidad, ETFs de renta fija, pero no irte... O sea, a ver, yo no tengo ningún problema con la renta fija de largo plazo, siempre he dicho lo mismo en tu canal, simplemente he tenido el problema de que la gente la compre sin entenderla. Y creo que Claro. poco a poco la gente la está entendiendo. No olvidemos cuál era la narrativa el año pasado, Héctor. Acuérdate que fue una narrativa que constantemente quise tirar por los suelos y constantemente recalcaba los riesgos. Y con Porque razón. veía que la gente no estaba entendiendo bien el mensaje. Es decir, decían, la Fed va a recortar tipos, va a bajar los intereses a largo plazo, por lo tanto, compro duración 17, como el TLT que tiene duración 17, y entonces me va a subir por cada 1% que baje la curva, me va a subir 17% el precio. Ya, pero no son los intereses que van a bajar. Y como hemos dicho, el tramo largo de la curva tiene sentido que esté ahí en ese nivel por el crecimiento nominal que estamos viendo. Y lo que se iba a desinvertir y donde controla la Fed los tipos es en el corto plazo. Entonces, la Fed puede desinvertir la curva, pero la curva puede mantenerse empinada y que lo que baje sean, ya que estaba invertida, y que lo que baje sean los tipos a corto, ¿no? Y eso no afecta a los de largo, y de hecho el TLT está en mínimos, incluso en Europa, que incluso ahí yo veía quizás un pelín más de duración sí que tiene sentido. Bueno, pues el Vanguard 20 Plus no sé qué, que se puso como ultra de moda, está en absolutos mínimos. Entonces, hay que tener cuidado con la duración. Es decir, la renta fija está guay, se puede obtener muchísima rentabilidad y se pueden hacer cosas muy interesantes. Creo que es como la gran olvidada, pero que cada vez se le va a prestar más atención. Pero hay que tener mucho cuidado con el riesgo de duración. Por favor, si uno va a invertir en renta fija, que antes estudie el riesgo de duración, y si no lo quiere estudiar, no quiere estudiar la convexidad, la duración, cómo afectan los tipos al cambio en precio, pues entonces que se vaya a renta fija de corto plazo. Claro. Oye, en euros estás ganando un 4 anual con estos ETFs que te ha dicho Héctor. Pues por el momento, pues oye, Joder. ahí no tienes tanto riesgo de tipo de interés, ¿no?
Si el promedio, lo que hablábamos antes, ¿no? Luego pasamos al siguiente tema, ¿no? Pero si el promedio de la bolsa anualizado te va a dar un 8, un 9, un 7, un 6, dicen que va, Goldman Sachs, ¿no? Mismamente dice, va a caer la rentabilidad anualizada de la bolsa en los próximos años. Pues si estás teniendo un 4 o un 5, pues oye, en euros está bastante bien dentro de la cartera tener esta parte que te está rindiendo por encima de la inflación que estamos teniendo en Europa, por ejemplo, que hoy hemos tenido también dato de inflación europea, o sea que por ahí vamos a protegernos. Y en fin, dicho esto, ahora sí que vamos a tocar el tema este del que tanto estamos hablando y que muchos también estáis esperando, y es el siguiente. Y es que Trump, según publicaba El Economista y de los pocos medios que lo ha hecho, Trump coloca una bomba oculta en su plan fiscal que llevaría las tensiones a otro nivel. Es militarizar los mercados de capitales, dicen algunos expertos en Wall Street. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Sé que lo has abordado en tu canal, pero ¿en qué consiste esta sección 899, me parece que es, ¿no? La sección 899 de esta ley fiscal de Trump, que parece que puede ser un desafío importante para los inversores extranjeros. Sí, sí, es importante, ya pasa un poco desapercibido, porque, bueno, tú sabes la ley fiscal esta de la que ya has hablado en tu canal, que están llevando al Congreso. Bueno, la llevaron al Congreso, la ley fiscal de Trump, y falta que se apruebe por el Senado. Es decir, el proceso es primero lo aprueba el Congreso, luego el Senado, luego lo firma el presidente y luego entra en vigor, ¿no? Todo esto viene desde el cambio, desde el pivote ese que hemos visto entre la administración Trump, ¿no? Pasando de nos atamos el cinturón y recortamos gasto a necesitamos colar una ley fiscal en la que vamos a meter recortes de impuestos, en la que vamos a meter muchísimas excepciones fiscales, en la que vamos a permitir depreciar muchísimos activos, incluso real estate. Entonces, pues todo eso pues, genera un gasto para el gobierno, ¿no? Entonces, ya se ha hablado mucho, y eso ha sido muy polémico, sobre cómo va a incrementar la deuda. Sobre todo por la renovación de la TCJA, porque Trump impuso en su primer mandato, impuso una excepción de impuestos por tramos en función de ciertos, bueno, para cada perfil, y básicamente terminaba ahora. Es decir, era una especie de excepción de impuestos que no era permanente, que se iba a quitar ahora y se iba a acabar ahora. Entonces lo que ha hecho es renovarla. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba acostumbrada. Es decir, si tú ahora te dicen, oye, esto no se ha renovado, la gente no lo ve como, fue como una ayuda y ahora tengo que pagar impuestos. No, la gente lo ve como me estás subiendo los impuestos. Entonces eso no le gustaría a nadie. Entonces Trump lo ha querido renovar. Y también porque además el CBO, que es quien proyecta el crecimiento de deuda y de déficit del gobierno, no lo había contemplado como una medida que fuese permanente, sino como una medida que terminaba en 2025. Entonces no estaba contemplado en el déficit y en el gasto presupuestario. ¿Qué pasa? Que ahora se implementa como medida permanente y nos muestra que el déficit pues, va a seguir incrementando hasta casi el 7% del PIB para 2027. Y la deuda podría elevarse hasta 3 billones de dólares más, ¿no? Todo el enfoque estaba ahí. Es decir, la nueva ley fiscal va a subir la deuda, va a incrementar todavía más el gasto y tal. Pero ha pasado algo más desapercibido, que es algo que aparece en la página 959. Son unas 1000 y pico páginas, ¿vale? La ley. La pueden descargar en internet en PDF. Y en la página 959 hay una sección que se llama la sección 899. Y la sección 899, déjame para no equivocarme exactamente cómo es el nombre, se llama Sección de Implementación y Remedios contra los Impuestos Extranjeros Injustos. Y básicamente, aquí lo que han hecho es colocar la ley con el objetivo de tener el poder de poder imponer impuestos a la tenencia de activos estadounidenses a inversores extranjeros. No solo inversores particulares, sino empresas y gobiernos también, y entidades, incluso sin ánimo de lucro. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda. Imaginemos, por ejemplo, que estos países que tendrían este impuesto serían los que entren en una lista de países considerados como países que discriminan a Estados Unidos o a las empresas estadounidenses. Entonces, imaginemos que esto entrase en vigor, ¿vale? Se firma, el Senado aprueba la Big Beautiful Act, la ley fiscal, el presidente la firma, entonces ya entra en vigor la sección 899 y el presidente podría hacer uso de ella cuando considerase, ¿vale? Por el Tesoro podría introducir esta lista de países discriminatorios. ¿Cuáles podrían ser? Pues países que, por ejemplo, tienen un impuesto a empresas estadounidenses. Francia, por ejemplo, tiene un impuesto a las grandes tecnológicas estadounidenses. A Meta, Google, creo que es alrededor del 3% el impuesto. Bueno, pues Estados Unidos podría decir,
Francia es país que discrimina a Estados Unidos por poner un impuesto del 3% a nuestras tecnológicas. Le metemos en la lista, no sé si la Unión Europea iría como bloque Claro, o es que es iría el como tema. países individuales, porque a lo mejor no meten como bloque en todo y al final cargamos todos con la mierda del resto de la Europa como hacemos siempre. Pero bueno, nos podría meter por bloques, nos podría meter un bloque y eso significaría que nos entraría en vigor la 899 porque estaríamos en la lista de países discriminatorios contra Estados Unidos y eso significa que empezaríamos a pagar impuestos sobre la tenencia de activos estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Pues afecta a intereses y dividendos. ¿Cuánto sería el tramo? Empezaría en el 5% y podría escalar 5% cada año hasta un máximo del 20%. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros si compramos una empresa estadounidense y nos paga dividendos, si tenemos rellenado el convenio de doble imposición W8BEN, que certifica que no somos residentes en Estados Unidos, porque Sí. lo somos en España. En cualquier broker pasa esto, ¿no? O sea, es así. Eso es. Eso es. Los brokers te lo dan para rellenar para que no te hagan una retención del 30, Exacto. sino que te retengan un 15. Entonces, hay convenios y entonces nos retendrían un 15 en los dividendos, pero luego en origen y luego en destino, que es nuestro país, en la declaración, pues ya pondríamos que hemos pagado ese 15 y pagaríamos la diferencia. Vale, ¿qué pasaría si esto entra en vigor y van hasta poco a poco, progresivamente llegan hasta el 20%? La retención en dividendo ya no sería un 15, sería un 35. Entonces tendrías un 35 de retención en destino, en origen, y luego en destino tendrías que pelearte para conseguir la devolución, porque no hay un tramo que vaya... eso es lo que me pregunto yo, ¿no? No hay un tramo que vaya en impuestos de dividendos por encima del 30%. Lo máximo ahora es el 30% en las bases del ahorro, que implementaron el último tramo, lo metieron hace poco, por encima de 300.000. Entonces, ¿qué vas a tener que solicitar? ¿Te la van a dar la devolución de una retención extra tal? Lo dudo. Entonces, sería como un impuesto extra que pagarían las empresas, los inversores, pero ya no solo eso, empresas que a lo mejor produzcan o facturen en Estados Unidos se podrían también ver afectadas. La deuda, los gobiernos, hay que ver, por lo visto se está debatiendo y creo que había unas notas a pie de página donde especificaban en comentarios que la deuda estadounidense no se vería afectada. Hombre, porque es que tú si no, ahí sí que la lían parda, ¿eh? Pones o intereses de la deuda, le pones un impuesto, pues, oye, me voy a otra deuda, ¿sabes? Me voy al deuda alemana, porque a lo mejor no me interesa tanto ya comprar deuda estadounidense. Entonces, simplemente hay muchas cosas que estudiar y ver cómo se implementaría, pero simplemente que sepamos que dentro de esta ley fiscal está este comodín, que dudo que Trump lo implemente de primeras, sería como un as en la manga, ¿sabes? Como un comodín que tendría por si los aranceles le fallan y necesita controlar capitales, porque pensemos que al final es todo el mismo juego. Es decir, recordemos que déficit fiscal y déficit comercial son las dos caras de la misma moneda. Es decir, si tú quieres reducir el déficit fiscal, tienes que reducir el déficit en balanza comercial. Estados Unidos ahora mismo es el consumidor global y el resto del mundo es ahorrador neto. Entonces, al ser ahorrador neto, sus flujos van a Estados Unidos. Y a los capitales estadounidenses, ¿no? Y por eso hemos visto, tú comentabas antes, el 38% de los bonos o 30% de los bonos los tienen todos los inversores extranjeros. Claro. Hay un montón de dinero de extranjeros en bolsa estadounidense. Claro, somos ahorradores netos, nosotros invertimos en capital estadounidense, Estados Unidos es consumidor neto. Entonces, ¿qué quieren hacer? Una forma en la que podrían solucionar este tema global es una que propone Michael Pettis y que de hecho Stephen Miran, que es el consejero económico de Donald Trump, ha escrito mucho sobre esto desde hace años y están ahí los papers sobre este tema que comenta, donde dice, bueno, pues una forma sería el control de capitales. No por aranceles, sino directamente control de capitales. Eso permitiría que menos capitales fluyeran hacia Estados Unidos. Entonces, es un segundo as que tiene quizás sobre la manga y que no deberíamos descartar, no para el corto plazo, porque en el corto plazo no va a ocurrir, pero quizás para el largo plazo cuando a Trump ya no le importe tanto el mercado. Ahora creo que no lo implementaría antes de midterm. Sería una completa salvajada antes de midterm porque podría perder las midterms radicalmente. Entonces, claro, pero... creo que quizás para 2026, 2027, quizás ya a partir de 2027, es un tema que a lo mejor vuelve a resonar y obviamente haber estado alerta sobre esto, pues simplemente nuestra labor es informar, obviamente. Entonces ya cada uno haga su interpretación. Si eso lo implementa, ¿para ti qué consecuencias tiene? O sea, aunque no sea ahora inmediato que lo vayan a implementar, pero si meten un control de capitales, como dices, hostia, ¿para ti qué consecuencias tiene eso?
Bueno, hay que ver a todo lo que afectaría, ¿vale? Porque igual podrían ponerla también en compra-venta de activos. O sea, es leerse la ley e ir profundizando en el caso específico. Pero es que incluso habría que ver los fondos a los que, por ejemplo, ETFs domiciliados. Sabes que los ETFs de réplica física, al estar domiciliados en Europa, Mm. mucha retención que les hacen del dividendo no la pueden recuperar. Es decir, lo intentan, pero es difícil recuperarla y eso el inversor se lo come en rentabilidad. Claro, habría que ver qué pasa con estos fondos, cómo les afecta ese impacto de los dividendos, porque al final, en última instancia, estamos los inversores. Entonces, si el Claro. fondo se perjudica y tiene menos rentabilidad por esto, al final nos lo comemos igual los inversores, aunque digamos, no, yo no invierto en empresas de dividendos, o yo no invierto en cupones, o yo no invierto en cosas que generen intereses, pero te puede afectar de una forma u otra, ¿no? Indirectamente. Entonces, sería importante. Obviamente empezaría de forma progresiva, 5% al final no es mucho, pero bueno, si fuese progresando hasta el 20 sí que sería preocupante, ¿no? ¿Qué forzaría si esto se llevase a cabo? Hombre, no se va a llevar a cabo ni en el corto plazo, ni creo que llegase al 20% ni de lejos, pero podría forzar más salida de capital del dólar y podría forzar más salida hacia mercados internacionales, quizás. Sí, mismamente, mira, te lo voy a compartir aquí porque Morgan Stanley también comentaba dentro de esto, dice, probablemente presionaría al dólar, se refiere a la baja, ¿no? Y y desincentiva la inversión extranjera. Es decir, que están diciendo pues que pues por ejemplo, europeos como nosotros, digamos, oye, pues empiezo lo que decías antes, ¿no? Invierto en Bund alemán o invierto en el bono de, yo qué sé, de Singapur o invierto en activos que no me van a grabar esto, ¿no? Si me consideran pues un potencial país que no está colaborando con Estados Unidos, ¿no? Colaborando con el bono de Donald Trump, ¿no? Entonces, claro, hay que ver, ¿no? Lo que dices tú, si afecta a bonos corporativos, si la deuda pública no, pero bonos corporativos sí. Joder, hay un montón de inversor en bonos corporativos de empresas muy importantes de Estados Unidos, como las grandes tecnológicas, por ejemplo. Hostia, si te ves afectado por ahí, no sé. También Sí, yo creo que en los bonos no se pegarían un tiro en el pie, es no decir, creo. no tiene sentido que hagas eso en tu mercado de bonos cuando está tan tensionado ya, ¿no? O sea, si fuese un momento en el que hay tanta demanda de bonos estadounidenses, pues sí, pero en un momento en el que hemos visto algunas subastas con poca demanda y demás, la demanda por bono estadounidense no se va a acabar, es decir, la gente va a seguir comprando bono estadounidense simplemente por el hecho del dólar y porque quieren tener bono estadounidense y quieren reciclar los dólares que tienen para sacarle rendimiento, pero obviamente podrían ponerlo como tratos fiscales con ciertos países en el sentido de si llego a un trato fiscal contigo, te permito si compras mi deuda en X cantidad, te permito no pagar intereses, ¿no? No pagar impuestos, perdona. Entonces, bueno, pues que sepamos que es simplemente un mecanismo que tiene ahí sobre la manga Trump, que ya se lo han aconsejado ciertos asesores, porque ciertos asesores le han ido con la idea de nuevo, esto no es nuevo, es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo, de en vez de poner aranceles, mete control de capitales, generas ingresos por ahí y dejas que menos capitales fluyan a Estados Unidos y un poco vuelves a restablecer un poco eso a nivel global. Pero bueno, que sepamos que yo creo que por el momento Trump, aunque diga que no, es fiel defensor de los mercados de capitales y sí que mira el mercado. Aunque nos diga que no, sí que mira el mercado. Y creo que no lo haría si no fuese por última instancia, es decir, como último recurso. En su primer mandato no hacía otra cosa que mirar el mercado, vamos. Ahora te puede Ahora decir que también, no, lo que pasa que ahora te puede decir que no, pero obviamente cuando decía que no miraba el mercado, pero los bonos empiezan a repuntar y dijo, hostia, vamos a recoger cable un poquito, ¿no? Con el tema de los aranceles. Claro que lo mira, ¿no? El mercado, pero es que hay muchas aristas, ¿no? Dentro del mercado. Y ahora que decías lo de la devaluación del dólar, se me venía una pregunta, ¿no? ¿Interesa que, o sea, obviamente le interesa que devalúe algo el dólar por las políticas que quiera implementar, pero ¿hasta qué punto le interesa mucha devaluación del dólar? ¿O a Europa también le interesa mucha fortaleza del euro? ¿No? Porque al final esto también fomenta una guerra de divisas entre diferentes regiones, ¿no? Europa, China, Japón. Todo esto hay mucha marejada en la sombra. bueno, que el dólar se debilite y el euro se fortalezca, en este caso, a Europa le favorece de cara a la inflación. Sí. Luego, de cara a los flujos globales, hombre, que el dólar se debilite es liquidez a nivel global, ¿no? O sea, el mundo demanda que el dólar no esté tan fuerte. Entonces, bueno, no veo un gran problema. Lo que pasa, el único problema que le veo al dólar es
que yo ahora a corto plazo creo que va a rebotar porque veo mucha gente muy negativa con el dólar. Entonces, el posicionamiento ya está muy negativo. Entonces, quizás en el soporte en el que está el Dixie tenemos cierto rebote un tiempo, pero si todo esto se llega a implementar y todo esto sigue en adelante, sería una consecuencia, ¿no? Que el dólar se siguiese debilitando en el largo plazo. Ahora bien, pues bueno, pues sería más liquidez global para otros mercados emergentes, quizás empezar a considerar que durante los próximos años a lo mejor no solo tener en la cabeza a Estados Unidos como región en la que invertir, sino abrir mente, es decir, Estados Unidos viene de un periodo desde 2008 o incluso un poco antes hasta ahora donde ha liderado prácticamente todos los mercados, es decir, ha sobrepasado cualquier mercado internacional y emergente. Entonces quizás es un momento de mirar un poquito más allá. Es decir, ya a principio de año hicimos el Global Outlook, la pronóstico 2025, y era como, oye, mercados internacionales quizás se puede mirar porque vienen bastante fuertes y no es simplemente, no solo existe el SP500, las grandes tecnológicas y ya está, sino que, oye, hay otros mercados que a lo mejor también lo pueden hacer bien, pero por supuesto no descartar Estados Unidos ni descartar el dólar. O sea, yo soy anti visión de que el dólar va a morir. Es decir, No, yo igual. lo que pasa es que una cosa es el par, y el dólar, su labor es estar débil contra otras divisas. Eso fomenta la liquidez global. Si el dólar se endurece, si el dólar sube contra el resto de divisas, perjudica la liquidez global. Entonces, el dólar, su rol realmente no es estar muy elevado, no es estar muy alto. Entonces, bueno, simplemente, pues obviamente nos ha dolido la caída si estábamos más expuestos en dólares, pero por ello hay que saber un poco ver y poder cubrir ese momento, a lo mejor exponiéndote, pues por ejemplo, este año quien se ha expuesto a emergentes para cubrir un poco la caída del dólar, pues lo ha hecho que te cagas, ¿no? Porque Sí. las emergentes han empujado un montón. Antes comentaba no sé quién por el chat, dice, ya se ha encargado Trump con sus gilipolleces de tirar al dólar. Y en parte es verdad que es así y que nos ha venido bien Bueno, yo ahora que, por ejemplo, que voy a viajar a Estados Unidos, me va a venir bien esa subidita que ha tenido el euro con respecto al dólar para que el tipo de cambio salga mejor, ¿no? Porque me acuerdo que viajé, os lo comenté, ¿no? En este grupo que tenemos conjunto, viajé hace unos años a Miami cuando era paridad, cuando estábamos en paridad, y hostia, lo sufrí de cojones, Duro, ¿no? Sí, sí, no, porque encima los tipos de cambio, si pagas con tarjeta, pues tienes el fixing, tienes comisiones y al final no cambias a paridad, cambias a 0,95 o 0,94. O sea, era duro, era irse a comer a un restaurante era jodido. Ahora es jodido porque hay inflación, pero por lo menos con el tipo de cambio te alivias, ¿no? Eso es importante cuando viajáis, eso, calcular los tipos de cambio, si tenéis que cambiar divisa allí o en origen, en fin, muchas cosas que de finanzas personales tenemos que tener en cuenta para ahorrarnos dinero, que siempre estamos en lo mismo, ¿no? O sea, que eso es importante. Bueno, dicho esto, que vamos a ir poniendo puntito y final a la charla, que os he dicho que estos días haré directo menos tiempo por las circunstancias personales, que espero que ya mañana, a partir de mañana y pasado, se solventen. Pero bueno, siempre un placer tenerte por aquí, Javi. Como digo, aprendemos mucho todos, yo el primero, y bueno, siempre con estos apuntes analíticos que son tan sumamente interesantes. Pues te lo agradezco, Héctor. Siempre es un placer. Un saludo a todos los que han estado conectados hoy con nosotros y nada, que tengáis buena tarde todos. Pues muchísimas gracias a todos. Os recuerdo, insisto, si os ha gustado el vídeo, que dejéis vuestro like. Si estáis en YouTube, comentad qué os ha parecido también y suscribiros al canal. También a los que estáis aquí en directo, muchísimas gracias. Echad un ojo a lo que hemos hablado antes de los productos de Freedom 24, si lo consideráis. Obviamente no es una recomendación de inversión todo lo que hemos comentado en el programa, pero sí que contenido de utilidad para vosotros en términos financieros. Así que si os ha gustado, ya sabéis, apoyad y echadle un ojito al link. Y nos vemos el jueves, porque mañana no habrá programa por otros temas que grabaré para el canal, que pronto veréis, pero mañana no habrá directo y sí que habrá el jueves a las 5 de la tarde hora española. Así que nos vemos el jueves. Un abrazo a todos y hasta el jueves.